Hola amigos, bienvenidos a un video más de Generando Conocimientos. El día de hoy hablaremos de los presidentes de México desde la década de los 50. Miguel Alemán Valdés, gobernó durante el periodo de 1947 a 1952. En 1945 es designado candidato a la presidencia de la República por el PRI. En julio de 1946 gana las elecciones y toma posesión el 1 de diciembre de ese año. Durante su periodo terminó y construyó carreteras en diferentes estados de la República. Inauguró la Plaza Monumental de la vieja Basílica de Guadalupe. Construye Ciudad Universitaria. Adolfo Ruiz Cortines. Gobernó durante el periodo de 1953 a 1958. Nació en Veracruz en 1890. Estudió contabilidad 4 años en el Instituto Veracruzano. Ocupó el cargo de oficial mayor del Departamento del Distrito Federal. Fue electo gobernador de Veracruz y se postula en 1951 para presidente por el PRI. Durante su periodo, se lleva a cabo la construcción de mercados y la ampliación de avenidas. Se desarrollan grandes proyectos en la agricultura. Nace Ciudad Pemex. Adolfo López Mateos. Gobernó durante el periodo de 1959 a 1964. Estudió leyes en la escuela nocturna y termina su carrera en 1934. Fue secretario de Trabajo en el gabinete de Adolfo Ruiz Cortines y en 1958 gana las elecciones presidenciales. Desarrollo. Se constituyen escuelas, hospitales y museos. Se instaló alumbrado público y construyó el proyecto habitacional más ambicioso. Se creó el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores. Gobernó durante el periodo de 1965 a 1970. Ocupó varios puestos públicos cuando fue diputado y senador del gobierno federal. El 1 de diciembre de 1964 asumió la presidencia. Durante su gobierno se construyeron instalaciones deportivas. Se inicia la construcción de las 3 primeras líneas del metro. Se fundó el Instituto Mexicano del Petróleo y en general de la industria petrolera. En su sexenio se reforma el artículo 34 constitucional, otorgando el voto a jóvenes mayores de 18 años. Díaz Ordaz impulsó la firma del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina. Luis Echeverría Álvarez. Gobernó durante el periodo de 1971 a 1976. Nace en México en 1922. Estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM, titulándose en 1945 como abogado. Ocupó el cargo de oficial mayor de la SEP. En noviembre de 1969 fue nombrado candidato a la presidencia por el PRI. En su gobierno se inauguran carreteras, obras del sistema de drenaje profundo y la gran presa de Angostura. Utilizó el nombre de Desarrollo Compartido para identificar a su nueva política de gobierno. Participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano. Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. José López Portillo. Gobernador del periodo de 1977 a 1982. Nace en México en 1920. Obtuvo el título de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1975 aceptó su postulación como candidato a la presidencia de la República por el PRI. Resultó electo y ocupó la presidencia en 1976. Optó por continuar la política económica expansionista y crecieron las exportaciones petroleras. Intentó cambios en la Cámara de Diputados al incrementar el número de legisladores. Miguel de la Madrid Hurtado. Gobernó durante el periodo de 1982 a 1988. Nace en Colima en 1934. Estudió Derecho en la UNAM. En 1970 fue director de Pemex. Desarrolla reformas a favor de la economía. Se dio la privatización de empresas y la reducción del sector público. Hizo frente al terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Carlos Salinas de Gortari. Gobernó durante el periodo de 1988 a 1994. Nació en México. Fue licenciado en Economía por la UNAM. En 1966 ingresa al PRI. Desempeñó diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Programación y Presupuesto. Desarrolló, privatizó empresas públicas y la apertura comercial. Entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Se establecieron relaciones diplomáticas. Estalló el movimiento rebelde del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Ernesto Zedillo Ponce de León. Gobernó durante el periodo de 1994 al 2000. Nació en México en 1951. Estudió la licenciatura en Economía en el Politécnico Nacional. En 1971 entró al Partido Revolucionario Institucional. Fue secretario de Educación Pública. Durante su sexenio se mantuvo vigente la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Encarceló a Raúl Salinas de Gortari. El gobierno de Ernesto Zedillo fue calificado como uno de los más revolucionarios desde que el PRI inició su predominio. Vicente Fox Quesada. Gobernó durante el periodo del año 2000 al 2006. Nació en México en 1942. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Fue distribuidor de Coca-Cola y fue presidente de esta compañía. En 1988 se afilió al Partido Acción Nacional. Entre 1995 y 1999 ocupó la gobernatura de Guanajuato. Propuso una reforma fiscal para gravar el impuesto al valor agregado. Trató de formar un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México. Se implementaron políticas sociales como becas, apoyos económicos a familias marginadas. Felipe Calderón Hinojosa. Gobernó durante el periodo de 2006 a 2012. Nació en Morelia, Michoacán, en 1960. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro de Economía. Fue electo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Fue representante a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue nombrado director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. En 2005 fue electo candidato a la presidencia por el PAN. En 2006 tomó protesta como presidente de la República. Enrique Peña Nieto. Gobernó durante el periodo de 2012 a 2018. Nació en 1966. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana. Durante su gobierno, se ubicó a México como el segundo mejor estado con mayor transparencia, con 96.5 puntos. Propone una nueva reforma educativa, abrir escuelas de tiempo completo y que se evalúen a los maestros. Eso es todo por el video de hoy. Gracias por su atención. Denle like y suscríbanse.